Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Cordial saludo para toda la audiencia de Cable Plus Televisión y para todos los canales aliados a la red Oriente TV. Un saludo muy especial y sean todos ustedes bienvenidos a Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para el territorio. Mi nombre es Luisa Ramírez y saludo a mi compañero Jesús David Vallejo, que como siempre está modelando este espacio para todos ustedes. Jesús David, bienvenido. Hola Luisa, es un gusto saludar a todas las familias del Oriente Antioqueño, a todas las personas que se unen por los diferentes canales en Diálogos de Frontera. Esperamos que este año lleno de retos y de expectativas, los programas lleguen al corazón de cada uno en el ámbito personal, profesional y familiar. Bienvenidos. Hoy traemos un tema muy especial y que últimamente se ha vuelto mucho de moda. Por supuesto, involucra a nuestros expertos de la universidad y es acerca de la inteligencia artificial y la creatividad, dos cosas que se complementan así como ustedes lo están oyendo. Y por ello hemos traído a dos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Oriente. Saludo a Daniel Ospina Hurtado, él es maestro en artes plásticas, realizador audiovisual, magíster en artes visuales, docente del programa de comunicación social en la línea de lenguajes audiovisuales. Al profesor Daniel le damos la bienvenida. Hola Luisa, hola Jesús David y un saludo a la audiencia muy fraterno y muy feliz para todos. Saludo también al docente Wilber Mejía Toro, él es psicólogo, magíster en epidemiología, candidato a doctor en ciencias de la educación y docente investigador de nuestra universidad. Profe Wilber, bienvenido. Gracias, un cordial saludo para Luisa, para Jesús David, mi compañero Daniel, para toda la audiencia y en especial para el equipo de producción. Muy bien, antes de entrar entonces en materia, ¿qué tal si contextualizamos un poquito a la audiencia? Miramos un BTR y nos enteramos acerca de qué es la inteligencia artificial combinada con la creatividad. Ya regresamos. Hay una realidad latente y es que la inteligencia artificial ha estado con nosotros los humanos desde hace muchísimos años. Pero es ahora cuando realmente nos estamos cuestionando cómo esa inteligencia artificial y esas herramientas tecnológicas puede llegar a ser un riesgo para la transformación imparable que estamos viviendo como sociedad. Y es que pareciera que esos riesgos están en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, desde los ámbitos sociales, personales, laborales. En realidad es algo que está constante y todo el tiempo entre nosotros. Una de las preguntas más frecuentes es cómo puede llegar a afectar la inteligencia artificial con nuestra creatividad. Y es que hay que partir de un principio. La creatividad es una habilidad netamente humana. Esto quiere decir que es algo que tiene parámetros desde lo psicológico, lo social, incluso desde la propia crianza, que la inteligencia artificial jamás podría llegar a tener. Partiendo del hecho de que la creatividad es algo que está inherente en nosotros como humanos, eso quiere decir que basamos el filtro de lo creativo desde el corazón hasta la mente para poder expresarlo de ciertas maneras, de múltiples maneras que la inteligencia artificial jamás podría llegar a hacer. A pesar de que la inteligencia artificial es muy útil en muchísimas áreas como la educación, la narración, incluso la reproducción artística o visual, debemos de comenzar a cuestionarnos cómo podemos integrar esas habilidades técnicas desde la inteligencia artificial a las habilidades humanas para poder potenciar la transformación y las estrategias de múltiples productos o acciones que podemos llegar a realizar con estas nuevas tecnologías. Aprovechar todas las potencialidades que nos ofrece la inteligencia artificial es algo que sin duda nosotros no deberíamos de dejar pasar, pero hay que tener cuidado con ciertos riesgos en los que podríamos caer, como por ejemplo la dependencia excesiva a la creación desde la inteligencia artificial, la creatividad original versus la creatividad imitativa, la brecha digital o incluso la falta de empatía o emociones. La clave está entonces en encontrar el punto de equilibrio entre las máquinas y los humanos, de modo que podamos identificar lo más pronto posible cómo podemos potenciar
esas herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para poder ser más estrategas en este mundo contemporáneo. Regresamos en Diálogos de Frontera, este espacio que propicia la Universidad Católica de Oriente para el conocimiento de todas las familias de nuestro territorio. Hoy hablando sobre inteligencia artificial y creatividad. ¿De qué trata esto, profe Jesús David? Bueno, queridas familias, tenemos el día de hoy el reto de compartir el tema sobre la inteligencia artificial y la creatividad. El ser humano tiene muchas capacidades, tiene dos condiciones o propiedades superiores, entre ellas la inteligencia. Esta nos permite conocer y nos permite acercarnos a la verdad de las cosas. Ahora bien, la inteligencia tiene la posibilidad de la imaginación, de la creatividad, de la reproducción. Podríamos decir que una de las condiciones y de las capacidades que tiene la inteligencia es de crear, de recrear, de aquello que está viejo, es capaz de reproducirlo de una mejor manera. Pero para reproducirlo de la mejor manera y potenciarlo, nos ayudamos de lo instrumental, de lo tecnológico, como una parte de la extensión del ser humano para que de modo artificial nos ayudemos. El ser humano ha podido crear herramientas y en este caso, a hoy, tiene la capacidad de la inteligencia artificial, un área que, como bien lo dice la palabra inteligencia, es decir, es capaz de reproducir, pero de modo artificial. ¿Para qué? Para que el ser humano haga mejor, más ágil, alguna tarea, algún oficio. Bien, nos encontramos frente a los interrogantes que surgen cuando tenemos herramientas de este tipo. Ya ellos nos van a contar cómo el ser humano choca cuando viene de manera irruptiva un instrumento y pareciera que va a desmontar, va a quitar aquello que veníamos conociendo, que veníamos manejando como algo bueno. Así que cuando hablábamos con los profesores expertos en el tema de inteligencia artificial y creatividad, hacían la claridad y es cómo la inteligencia se ayuda de los medios artificiales, entre ellos la tecnología, para mejorar tal vez nuestra condición de vida. Lo que sí debe quedar claro, y el día de hoy creo que lo vamos a reflexionar, Chung Han en su libro Sociedad Paliativa nos va a recordar, en un mundo de aceleración tecnológica no podemos evitar en la precariedad humana. Es decir, a la par que caminamos con la tecnología, con la inteligencia artificial, con el transhumanismo, pues a la par vamos caminando y colocando en el centro la persona humana. Muy bien, luego de esa contextualización que nos realiza el profe Jesús David, la pregunta va para el docente Daniel. ¿Qué es la creatividad? Bueno, Luisa, Jesús David, la creatividad es realmente, digamos, una capacidad que todos tenemos, es una capacidad que nos hace primero humanos, ¿cierto? Si nos ponemos a mirar contextos animales, pues vemos, digamos, manifestaciones que los podríamos llamar estéticas. Digamos, en un pajarito haciendo una danza para cortejar a la pajarita, todo eso, que lo toman como una forma artística, pero carece de sentido, de esa parte, digamos, de darle un sentido a las cosas que alguien produce o algo produce, y eso es una característica netamente humana. La creatividad es lo que nos ayuda a solucionar los problemas cotidianos. La creatividad es algo que nos transversaliza, digamos, desde la ciencia, las artes, la domesticidad, porque para hacer cualquier asunto cotidiano tenemos que tener creatividad, ¿cierto? Eso sí, habrán, ya vemos personas que la trabajamos más unas que otras, porque la creatividad también hace parte de, digamos, de una función que tenemos que entrenar, tenemos que alimentarla porque no surge de la nada. Eso viene con el estudio, eso viene con el entrenamiento, viene con la reflexión, viene con el criterio. Entonces, por eso hay veces, y hago una apología a la creatividad y a las personas creativas, y es que creemos que la creatividad es un factor de la inspiración.
realmente no lo es así. La creatividad es un factor de todos los conocimientos previos que yo me estoy forjando para poderlos expresar de una forma científica, de una forma artística o de la técnica. Vamos a emplear otra palabra, una técnica para transformar esa creatividad, siendo la técnica siempre presente en la historia de la humanidad, un artefacto, un artificio. Y en este caso, con el devenir de la sociedad, pues se nos vincula un nuevo artefacto que es la inteligencia artificial. Quisiera hacer a Luisa una anotación de lo que el profesor Daniel nos está explicando, y qué interesante, porque claro, la creatividad no es de la nada. El ser humano, por medio de la inteligencia, empieza a guardar. Es decir, tenemos memoria, la memoria reproduce, tenemos esa imaginación que empieza a combinar lo que tenemos dentro de la memoria, y hay una cosa que se llama lo que es la imaginación eidética, es decir, aquella que se crea, que creamos por medio de símbolos. El ser humano tiene la capacidad de crear, de potenciar y de asumir símbolos. Y eso es muy bien la característica, porque tal vez otros entes vivientes podrían tener memoria, pero nosotros tenemos la capacidad no solo de tener la memoria, sino de evocar, de relacionar y de crear cosas, de hacer las cosas nuevas. Es decir, Luisa, una persona que es músico es capaz, sí, graba una melodía, se aprende una melodía, estudia una partitura, pero la hace suya. Es capaz de volverla a reproducir, que es la imaginación reproductiva, pero que la reproduce de una manera nueva. Y creo que acá es la creatividad donde potencia la capacidad que tiene el ser humano. Yo voy a decir una pregunta y no sé quién de los dos profes me la va a responder. Me surge de lo que he escuchado, y es si la capacidad de creatividad depende del nivel de inteligencia que tenga la persona. Pues efectivamente juega un papel muy importante la inteligencia. Obviamente pues hay personas que tienen un desarrollo cognitivo pues más basado en la parte deportiva, otros en la parte musical, otros en la parte pues de las artes escénicas, otros desde la inteligencia política, los negocios. La creatividad entonces pues no es solamente digamos hacer un dibujo bonito, pintar o diseñar un edificio, sino que implica nuevas alternativas y nuevas respuestas, y efectivamente sí está ligado al componente cognitivo. Ahora, la calidad y la utilidad de eso que se crea, pues no propiamente puede estar ligado a un alto nivel intelectual, sino también a la capacidad de saber leer el contexto y saber qué le ofrezco nuevo para salir de lo cotidiano o para ofrecer una solución a un problema que se ha presentado. Muy bien, listo, perfecto. Luego de saber ya el concepto de creatividad y también desde lo cognitivo, ¿qué tal si unimos entonces ya la definición acerca de la inteligencia artificial? Claro, de manera cotidiana o de una manera pues muy sencilla, la inteligencia artificial puede definirse como un conjunto de tecnologías que a través de algoritmos y modelos matemáticos pretende realizar las tareas que normalmente dependen de la inteligencia humana, que normalmente las hace el ser humano. Entonces, lo que es redactar un texto, la inteligencia artificial pretende pues tener un texto bonito, lógico, coherente. Crear imágenes, componer una canción, analizar unos datos, sacar unas estadísticas, hacer correlaciones entre dos fenómenos o más fenómenos. Incluso también hasta, por ejemplo, tú llegar a abrir la alacena, mirar qué ingredientes tienes y pedirle a la inteligencia artificial que a partir de esos ingredientes te diga cómo preparar un desayuno. Entonces, desde las tareas más complejas hasta las más sencillas. Y todo esto se hace de una manera automatizada a partir, por ahora, de las instrucciones que el ser humano le da a la inteligencia. Pues digo que por ahora no sabemos el día de mañana si ya la inteligencia no nos requiera, pero a hoy depende de las instrucciones que el ser humano le da. Muy bien. Quisiera, frente a lo que ya nos explican los profesores, la inteligencia artificial se compone entonces, como algunos lo llaman, del dataísmo,
¿cierto? Es decir, estamos en un momento donde cargamos de datos y estos datos a partir de los algoritmos nos permiten agilizar, organizar en un tiempo mucho menor, más ágil, a partir de la información algorítmica que le hemos ingresado y que al momento depende muy bien, nos lo dice el doctor Wilber, de la inteligencia humana. Digamos que hay ya una articulación entre la inteligencia humana que crea, que imagina y que sueña, y la posibilidad a partir de los datos que nos puede dar en este momento la inteligencia artificial. Y bien, el uso, el manejo, pues algunos hablan de la algorética. Ahí los invitamos para que nos busquen en las redes y en los medios precisamente de inteligencia artificial, donde hemos escrito al respecto de la algorética. Es decir, eso que está en el dato podría tener una perspectiva de ética, una perspectiva de comportamiento, o simplemente es el dato frío y él simplemente organizaría esos datos para el bienestar de la persona humana. Muy bien, yo creo que con estas definiciones podemos ya entrar como tal a conocer un poco acerca del significado de la inteligencia artificial, el significado de la creatividad, y en el siguiente bloque vamos a ver cómo se cruzan, cómo se alinean y cómo crean un equipo para el desarrollo, por supuesto, de la tecnología y del bienestar del ser humano para precisamente suplir sus necesidades. Nosotros vamos a ir a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad.
40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Continuamos en Diálogos de Frontera, este espacio que propicia la Universidad Católica de Oriente en la cooperación de Cable Plus Televisión y la Red Oriente TV para llevarles a ustedes, las familias de nuestro Oriente Antioqueño, temas de actualidad, temas muy interesantes que es importante que conozcamos en el desarrollo de la cotidianidad dentro de la familia. Hoy hablando acerca de la inteligencia artificial y sobre la creatividad. Ya hemos sabido el concepto y la definición de lo que es inteligencia artificial, de lo que significa la creatividad, y surge de pronto en el ambiente, profes, no sé si lo comparten conmigo, como ese temor generalizado y que de pronto a veces la tecnología puede superar la inteligencia del ser humano. De hecho, hay algunas profesiones que de pronto tienden a futuro a desaparecer y que ya la pueden realizar las máquinas. Pero entonces, ¿por qué se genera ese temor a la aparición de la tecnología de la inteligencia artificial? Bueno, principalmente el ser humano, la sociedad siempre le ha tenido temor al cambio. Todo aquello que amenace su comodidad, su confort, tiende a tomarse como un enemigo. En algún tiempo, creo que por el siglo XIX, le tenían miedo al periódico. O sea, la misma discusión que hay hoy en día con lo de las redes sociales, estaba en su momento con el periódico, porque la gente en las estaciones ya no interactuaba con el otro, sino que eran todos pegados del diario. De hecho, hay un meme muy bonito donde muestran esa imagen en una estación del tren, creo que en Inglaterra, y muestran también varias personas en un aeropuerto pegados del celular. Entonces, diferente época, diferente medio, misma preocupación. O sea, hay un temor. Cuando salió la electricidad también había un temor que ahora se va a cambiar el mundo, van a haber amenazas para la salud, va a haber una transformación negativa, va a dañar la mente. Ahora con las redes sociales igual. Entonces, claro, era de esperar que llegue la inteligencia artificial a facilitar algunas tareas y la gente está con los pelos de punta. Pues no yo, pero sí. Ni el profe Jesús David tampoco, por supuesto. Pero sí, estamos con los pelos de punta porque que esto va a acabar la creatividad, que la gente se va a volver perezosa, que ahora los estudiantes, y en el ámbito universitario hay una preocupación muy grande, que ahora los estudiantes ya no van a hacer las tareas o que van a presentar los ensayos a través de la inteligencia artificial. Entonces es un temor a salir de ese status quo en el cual estamos en el mundo actual, cuando realmente no hay que tenerle miedo, hay que aprovecharlo, hay que aprender de la inteligencia artificial. Mire, en México
Me estaba contando un colega ayer con el que comparto regularmente que hay colegios donde ya le están enseñando a los niños algoritmos para dominar la inteligencia artificial y les están sacando partido. ¿Sabe, profe, que yo creo que es como ese temor generalizado a lo nuevo, a lo desconocido, y no simplemente pues hablando de tecnología y de lo artificial, sino a cualquier cosa que uno no está acostumbrado a realizar o a llevar a cabo en la vida, y eso genera un cambio de trabajo, un cambio de carrera, bueno, cosas así como en la generalidad. Con base a eso, profesor Daniel, ¿en qué condiciones se podría decir que las tecnologías pueden afectar un poco la creatividad del ser humano? Bueno, hay, como lo exponía el profesor Wilber, pues siempre hay un temor generacional. Va a coger el tema desde la fotografía, que pues como yo vengo de los medios visuales, pues cuando se creó la fotografía vino la película fotográfica y el primer miedo era porque se automatizó un momento el revelado. Después vino el temor a la digitalidad fotográfica, después vino el temor a la fotografía en el celular. Pero eso no ha cambiado, por ejemplo, el hecho, como decía ahorita el profesor Jesús David, de darle sentido a la producción que se le da a la producción, en este caso visual, pero también vamos a hacer cine con inteligencia artificial, se hacen textos con inteligencia artificial, y ahí es donde uno tiene que coger la herramienta, interpretarla y darle sentido. Por eso, digamos, no es tanto dejar mis funciones humanas de darle sentido por medio de una herramienta a las cosas del mundo, porque realmente yo soy el que le impongo el sentido, y ese es el valor, por ejemplo, del arte, de la metáfora, del sentido, de darle, digamos, ese valor, digamos, semántico y estético por medio del sentido que yo le estoy imponiendo desde el pensamiento. Porque hay un hecho curioso, y es que, digamos, Silicon Valley, en todo este auge de datos, porque es que todos los días producimos datos, a todo ese sistema coges tu celular una hora y ya estás dando datos, y la inteligencia artificial nos va a ayudar a interpretar esos datos, no a interpretar, perdón, a sistematizar los datos. ¿Y cuáles son las carreras más pronunciadas, digamos, en estos valles tecnológicos? La filosofía, la sociología, la antropología, porque son personas que interpretan el carácter humano y digamos para dónde va, digamos el mercadeo, la publicidad, se están valiendo también de eso, de la interpretación que se están dando con el auge de todos esos datos. Y hay tanto, por eso ya entra, digamos, temas como el Big Data, que necesitamos entrar como a la inteligencia artificial para sistematizar, interpretar datos de una forma más ágil, más rápida. Entonces, sí está el temor, siempre ha existido el temor, pero también es una invitación para que seamos creativos a la hora de utilizar estas herramientas. Porque sí tenemos que diferenciar dos asuntos acá, ¿cierto? Uno es de pronto, ¿cierto? Lo digo de pronto porque todavía estamos estudiando esta temporalidad. Sustituye al talento, ¿cierto? El talento de una ejecución de una guitarra, el talento de coger un dibujo, pero no va a sustituir el carácter creativo de sentido sobre un algo, ¿cierto? Porque todo, digamos, un arquitecto concibe un edificio, le da un sentido al espacio, pero para eso necesita gente que haga renders, para eso necesita gente, los maestros de obra, o sea, necesitamos un staff. De pronto esos pasos se van a ir, digamos, en distintas áreas, se van a ir acotando y acortando, pero claro, y lo dijo San Francisco de Asís, vivir según los tiempos, ¿cierto? Entonces, este es el nuevo tiempo y tenemos que mirar cómo nosotros nos podemos volver un poco camaleónicos para darle sentido a las producciones. En este caso, yo que vengo de una carrera que se da muy visual, muy, digamos, desde la creatividad, porque es como su insumo inicial, pero como eso se vuelve una herramienta para yo generar sentidos, narrativas, porque el narrar no lo tiene una inteligencia artificial. Ellos no me imponen una narrativa, ellos no me dan una idea, una historia que contar, yo se la doy a ella y que ella me la interprete de una forma técnica, en un texto escrito,
en un cómic de pronto o en un GIF. Lo que dice el compañero aquí acaba de resumir toda esta ponencia de la mañana. Y efectivamente es eso, o sea, la máquina, hablando pues de la inteligencia artificial, puede combinar, pero siempre será el ser humano el que le estará introduciendo el dato, y tú lo mencionabas ahora. Realmente la inteligencia artificial lo que hace es combinar la información que le damos, pero a hoy todavía no tiene esa capacidad de hacer esa lectura del contexto. Tampoco tiene la capacidad emocional y mucho menos la conciencia a hoy, o sea, de saber que existe. Por ende, el concepto que acuñaba Humberto Maturana, que es la poiesis, que es cómo los sistemas, cómo los organismos se autoconstruyen, digamos, se reinventan a sí mismos, pero a partir de esa lectura del contexto. Esa poiesis todavía no la tiene de manera completa la inteligencia artificial. Ella podrá reinventarse, aprender de los errores, porque es lo que hace, ensayo y error, elimina los errores y lo que es éxito pues lo reproduce y lo replica. Pero aún así no tiene como esa capacidad de hacer esa lectura cultural, pese a que ha logrado hackear el lenguaje y la cultura, que es un hackeo del lenguaje y la cultura. No tiene como esa capacidad de entregarle un propósito y a esa creatividad, que esa es la diferencia entre la creatividad humana, que la creatividad humana tiene un propósito, lo mencionaba también de manera indirecta el compañero. Para cerrar inicialmente este bloque de lo que nos han explicado en torno a los temores frente a lo nuevo, uno puede, frente a la tecnología, abrazar la tecnología, hacerla suya para hacer la vida más fácil, o pelear con aquello que nos llega para mejorar nuestra condición. Y siempre va a estar en el medio la posibilidad que tiene el ser humano de la inteligencia. Si bien es cierto, tenemos las herramientas y tenemos el dato, quien hace el discernimiento de la información, del dato, de la red, es la persona humana. Bien nos lo decían ellos el tema del sentir, bien nos lo decía el tema de la conciencia. Así, Luisa, que más adelante vamos a continuar con el diálogo porque surgen algunas inquietudes en torno a la libertad cuando hablamos de la creatividad y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Por la sumatoria de datos que de cierta manera en algunos momentos pareciera ser que controlan nuestra vida. Ya regresamos en Diálogos de Frontera, hoy hablando acerca de inteligencia artificial y creatividad. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO.
Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Continuamos en Diálogos de Frontera, hoy hablando acerca de inteligencia artificial, creatividad y por supuesto como la inteligencia artificial tiene que ver con la creatividad y la comunicación, los invito para que sigan a la Universidad Católica de Oriente en redes sociales, en Twitter e Instagram como @uconiano, Facebook y YouTube como Universidad Católica de Oriente. Ahí estamos retransmitiendo este programa, por si se lo perdió, vaya y búsquelo también en YouTube. ¿Qué tal, profe? Si nos vamos a ver una cápsula informativa que nos va a introducir un poco más y a contextualizar acerca de la temática de hoy. Vámonos entonces a un mensaje, a una contextualización de este programa y ya regresamos. En los últimos años se ha popularizado mucho la inteligencia artificial, o mejor conocida como IA. De esta hay de todos tipos, está ChatGPT, la más conocida, que genera textos, o también podemos encontrar a Cambridge, que transforma textos e imágenes en videos de alta calidad, e incluso está Lonely, que crea música. Eso es algo increíble, pero hoy no les vamos a hablar de textos, ni de videos, ni de música. Hoy le vamos a hablar de imágenes. Los artistas y diseñadores se han visto afectados por las IAs generadoras de imágenes de una manera positiva o negativa. Muchos de estos artistas luchan contra empresas que crean IAs porque quieren proteger su obra, debido a que la mayoría de las IAs generadoras de imágenes cogen obras ya creadas para crear sus propias imágenes. Es por eso que el día de hoy les quiero compartir 4 tips para identificar imágenes creadas por IA. Primer paso, busca inconsistencias o cosas extrañas en la imagen. Puedes mirar, por ejemplo, las manos porque es el talón de Aquiles de las IAs. Número 2, si estás viendo una imagen realista en la que se encuentra una persona, puedes fijarte en su piel, debido a que la mayoría de estas imágenes, las personas no contienen poros ni imperfecciones en su piel. Número 3, fíjate en las variantes de estas imágenes, debido a que no hay una sola reproducción original. Estas imágenes se crean en masa. Número 4. Revisa el contexto de la imagen. Esto quiere decir que si estás viendo la imagen en Instagram, puedes entrar al perfil del creador para mirar si tiene más creaciones de IA. Dejamos en el bloque anterior y después de ver esta cápsula, entonces, ¿qué pasa con la sumatoria, con el dato en torno a la libertad? ¿Será que el ser humano cada vez más pierde dominio de aquello que le gusta, de potenciar sus capacidades, del tema del sentir? Es decir, la inteligencia artificial podrá ser aquella herramienta que llegue a obnubilar tanto la mente que frente a decisiones de un automóvil, un dispositivo, algún tipo de alimento, esté condicionado por la inteligencia artificial. Un autor, Yuval Noah Harari, muy bien va a poner de frente que tal vez los algoritmos, es decir, esa herramienta que tenemos para poder ingresarla en la inteligencia artificial, puede o podría de cierta manera condicionar nuestros deseos, condicionar inclusive nuestras sensaciones, y es decir, elegir no por la inteligencia y la capacidad que tiene el ser humano en sí misma, la inteligencia y la voluntad, sino por lo que vemos en la red, en la inteligencia artificial o por aquellas visualizaciones que todos los días vamos teniendo en el ámbito académico, familiar, personal. Creo, Luisa, que esto nos permite continuar en el diálogo con nuestros expertos porque son preguntas que nos hacemos. Bien decíamos ahora que o peleamos con la tecnología, con la inteligencia artificial, o al contrario,
creamos, es decir, cuando hablaba del proceso de creatividad, hacemos cosas nuevas, ahí viene lo de actividad, las hacemos nuevas por medio de una ayuda, en este caso de lo artificial, que bien nos lo explicaba el profesor Wilber a través de los algoritmos. Además, Luisa, sería bueno que ahora nos cuenten ellos un poquito también qué herramientas las personas y las familias pueden usar para la cotidianidad y dejarnos ayudar un poco de la inteligencia artificial. Me encanta eso más que todo para los equipos que nos toca desarrollar un poquito más la creatividad y que a veces nos quedamos cortos y uno dice, ay, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, yo soy una de las que en la oficina está rodeada de vidrios y todo lo que se me ocurre lo voy escribiendo, ¿cierto? Y las nuevas ideas las voy plasmando y luego las voy uniendo, es la forma. Pero ¿cómo desarrollar esa capacidad humana de hacer las cosas diferentes, de alinearlo con la tecnología y tenerlo a nuestro favor? Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de comenzar a contestar. Digamos, como comenzar a alinear. Uno, no dejar de hacer lo que es humanamente posible o no, y cotidiano, es leer, conocer contextos, aprender siempre algo nuevo, leer obras literarias, ensayos de tu área, ¿cierto? Porque es que usted le va a dar órdenes a una inteligencia. Y si usted no le da cualquier orden, van a resultar cosas como superfluas. Siempre, digamos, y eso ya ha pasado con la tecnología, ¿cierto? Está, digamos, la producción visual superflua, pero hay gente que le mete, digamos, más características, más pensamiento a una producción visual, por ejemplo. Entonces, ese factor de conocimiento, yo podría, digamos, darle órdenes más precisas, con mayor precisión, a una inteligencia artificial. Te voy a dar un ejemplo, Luisa y Jesús y compañero. Tengo por ejemplo, yo utilizo mucho una inteligencia artificial que se llama Leonardo, que genera imágenes para cuando me toca una pieza publicitaria, cualquier cosita de ese. Pero yo necesito, es distinto darle una orden. Hazme una ilustración de una mujer bailando para un cartel tal, ¿cierto? Es una indicación muy pobre, realmente muy pobre. Pero cuando yo le digo, hazme un cartel de una mujer bailando, folclor colombiano, con un estilo Art Nouveau, en un contexto caribeño, en el que contenga tantas plantas, o sea, yo tengo que saber de un montón de contextos para poderle darle una orden a esa inteligencia artificial. Entonces ahí pues voy como enlazando algunas cositas, y una invitación por igual, y es no decirle a la inteligencia artificial haga el trabajo por mí, es que yo tengo que tener un trabajo, y ese es de conocer esos contextos a los que yo le voy a pedir a la inteligencia artificial que me colabore, ¿cierto? Porque si usted le dice inteligencia artificial X, hazme la tarea, no va a suceder nada. Realmente ella necesita también unos parámetros. Con ello también es una invitación a la audiencia, es que no dejen, digamos, la herramienta que haga todo. La herramienta te va a ayudar y necesitas cultivarte para darle órdenes a una herramienta. Entonces ahí también sigo enlazando, pues como que decían, bueno, qué herramientas hay interesantes también. O sea, Canva hace poco sacó unas también que son muy cotidianas. Yo les voy a decir unas muy cotidianas porque realmente ingresó una inteligencia artificial para imagen y video que es muy buena, ¿cierto? Y que hay una altísima fidelidad, inclusive se perfeccionó increíblemente en un año. Es como una cuestión que yo la he analizado, la he reflexionado y que igual sigue en el debate común, ¿cierto? Qué pena, Luisa, quisiera, escuchando a Daniel y que se vienen tantas imágenes a la mente y de herramientas en concreto, quisiera colocar una alerta que vale la pena porque, muy bien, el dato, la información, parte del conocimiento que es la propiedad de la inteligencia. Es decir, la propiedad de la inteligencia humana es el conocer. Y es decir, debe partir de unos datos que la persona siente en ese momento para crear, para potenciar, para darle sentido.
Me gustaba mucho lo que decía el profesor Daniel Wilber, el tema del talento y del talante inclusive. No obstante, se han levantado algunas alertas y qué bueno dejársela a todos los televidentes, y tiene que ver con el ámbito de la salud. Es decir, usar la inteligencia artificial con datos incipientes que no son precisos para tener algún dato de farmacia, para buscar algún dato de salud, inclusive obedecerle. Automedicación. Automedicación o dejarle al dato. Recuerden que la inteligencia humana crea. La inteligencia artificial relaciona a partir de lo que la inteligencia humana le ha dejado. Entonces acá sí debemos llamar la atención. Las señoras que nos ven en el hogar, los padres de familia podrían y deben usar la inteligencia artificial. Hay muchas herramientas maravillosas, ya el profesor nos ha mencionado, y ahora podríamos dejar algunos datos de herramientas que hoy se usan para el hogar y demás. Pero sí se ha levantado una alerta y ya a nivel internacional se ha precisado mucho cuidado con hacer consulta a la inteligencia artificial o a estos medios para tomar decisiones sobre la salud. En esto debemos tener una conciencia clara de acudir a los profesionales, en este caso del área de la salud, inclusive en otras áreas, estamos hablando de nutrición, deporte, porque ya empezamos a suprimir la profesión, una condición frente a la herramienta como tal. Permítame hacer un breve paréntesis, y es que como la inteligencia artificial es transversal y permea todas las áreas de interés, muchas veces a los propios medios de comunicación les toca salir a decir: esta información que se difundió por las redes sociales no es correcta, no es cierta, utilizaron la voz, la imagen de uno de nuestros presentadores para decir una noticia falsa. Y de pronto nosotros muchas veces, por pecar y desconocer el uso de esas herramientas, es que creemos informaciones que a la hora de la verdad no son correctas. Entonces eso es muy delicado. Es unas herramientas que tenemos a favor para facilitar nuestro trabajo como tal desde nuestras áreas, pero también debemos tener la inteligencia de saber identificar cuándo no lo es, porque la tecnología nos confunde. ¿O no, profe Wilber? Sí, y hay un aspecto importante a resaltar, y es que cuando hablamos del producto que nos devuelve la inteligencia artificial, podemos hablar de clasificarlo en dos tipos: el producto pleno y el producto vacío. Producto pleno, cuando la inteligencia artificial nos arroja, a partir de las órdenes que le damos, porque depende de nosotros a hoy, nos arroja un producto, y ese producto pues tiene una lógica, porque le hemos dado una orden adecuada, porque quien ejecuta la máquina, quien dialoga con la máquina, debe tener un conocimiento previo. Y está entonces, bueno, ese es el producto pleno. Ahora el producto vacío es cuando la máquina, o sea la inteligencia artificial, te devuelve un producto, pero es un producto que no tiene lógica. Es decir, ella combina la información y te devuelve algo que aparentemente tiene muy buen sentido. Y si una persona no tiene conocimiento respecto a ese campo que se está dialogando, pues lo va a asumir como una verdad, y es lo que ustedes mencionan, de ahí el peligro de la automedicación. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esto, porque, vuelvo y lo digo, te devuelve o un producto pleno que está totalmente dotado de sentido y de lógica, o un producto vacío que aparentemente se lee bonito, pero la lógica que representa es totalmente falsa. De ahí entonces que esto no va a reemplazar propiamente la creatividad, simplemente le plantea otro escenario más a la creatividad. Y depende de la creatividad de quien dialoga con la máquina, cómo aprovecha esa inteligencia artificial. De hecho, hay ocasiones, yo he hecho varias veces el ejercicio, que le pido o le doy una orden a la inteligencia artificial y me devuelve un producto. Cuando yo identifico la falencia, le digo: esto no es así, la máquina me pide disculpas y tiene razón, he cometido un error en esto, en esto otro, y ahí sí me devuelve el producto correcto. Hay veces que tras varias ejecuciones me devuelve cosas que son erróneas, y yo digo: no, pero más bien lo hago yo y lo redacto, porque obviamente hay que tener un conocimiento previo. La máquina nos ahorra tareas repetitivas y monótonas, pero hay puntos claves de las decisiones que
en efecto no se le puede otorgar la responsabilidad a la inteligencia artificial. O sea que a hoy el ser humano sigue siendo necesario para operar dicha máquina. Y como lo diría la teoría pues, de lo que tiene que ver con la selección natural, especie que no se adapta, se extingue, nos toca adaptarnos. En eso sí nos lleva ventaja la inteligencia artificial, en la capacidad de pedir perdón. Y en esta reflexión nos vamos a unos cortos mensajes institucionales, ya regresamos para concluir. Yo creo que queda mucha tela por cortar, muchos interrogantes, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar en el último bloque de Diálogos de Frontera. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo.
Continuamos en Diálogos de Frontera, ya finalizando este programa tan interesante que nos convocó en el día de hoy, la inteligencia artificial, la creatividad, cómo aplicarla a la cotidianidad del día a día. Para eso hemos tenido 3 profes que nos han sabido explicar muy bien acerca del desarrollo de estas nuevas tendencias que se vienen presentando en la humanidad. Profe Jesús David, ¿cómo concluye usted estos temas que hoy nos pusieron un poquito a imaginarnos diferentes maneras de hacer las cosas? Bueno, bien interesante porque la familia y los que nos están viendo en sus hogares se preguntarían, bueno, pero ¿qué es eso en últimas de la inteligencia, no? El ser humano en toda la cotidianidad es capaz, así como hace la ama de casa, de organizar los ingredientes para el almuerzo y los organiza y los pone en un orden. Eso parte de un conocimiento. Y eso parte de una potencia superior llamada inteligencia. Va a seguir un orden, va a seguir un esquema, unos tiempos y va a obtener un resultado. Lo mismo pasa con las tareas en una labor industrial, lo mismo pasa en las tareas escolares. Siempre vamos siguiendo un orden. Ahora, la familia también identifica modos de hacer las cosas mejor, más ágil, es decir, aquello que hacía separando tales ingredientes encontró a partir de la experiencia que lo puede hacer de una mejor manera y más práctica. Y se deja ayudar de otros instrumentos, estamos diciendo un dispositivo que puede cocinar en menor tiempo algún alimento. Y así sucesivamente. También ayudamos o nos dejamos ayudar de los dispositivos para que eso que estoy haciendo quede mucho mejor. Es decir, el ser humano es quien dispone de sus capacidades, de su conocimiento, de unos datos para hacer las cosas más prácticas y accede a partir de herramientas tecnológicas y en este caso a partir de una herramienta que pareciera artificial porque no la vemos, pero que sí la palpamos a través de un dispositivo. Así que ya lo hemos dicho, tenemos herramientas que están en el celular, que están en el computador, donde podemos ingresar unos datos inteligentes, muy bien lo dijeron los compañeros, unos datos precisos para ayudarme, para hacer las cosas mejor. Pero sí quiero llamar la atención, como lo decía ahora, frente a la aceleración de la inteligencia artificial, frente a la cantidad de datos que nos invaden, 2 criterios. Uno, el uso de la libertad, porque soy yo quien decido aproximarme hasta dónde y cómo, y que el centro siempre va a ser la persona humana, porque no podemos caer en una sofisticación tecnológica y al mismo tiempo en una precariedad humana. Yo creo que siempre vamos a estar a la par, porque arriba de todo esto está la persona humana que comprende, que entiende, que crea, que hace posible que la tecnología realmente sea un medio para hacernos más y mejores humanos. Profesor Wilber, ¿cuál es su conclusión acerca de este tema? Bueno, pues puntualmente entre las muchas conclusiones que quisiera decir, pero por razones de tiempo, es justamente en no confiar ciegamente en la inteligencia artificial, pero sí aprender a manejarla, saberle sacar partido. Hay cursos gratuitos online donde se enseña a combinar los algoritmos y cómo darle una orden a la inteligencia artificial. No tenerle miedo, ya la inteligencia artificial llegó para quedarse, no se va a ir. Tenemos que estar a su altura, tenemos que estar a la par para poder, digamos que sacarle mejor provecho. Y sobre todo, para los profesionales es aprender sobre la inteligencia artificial si no quieren que a futuro esto los pueda desplazar, porque existe el riesgo de que nos pueda desplazar. Profesor Daniel, ¿cuál es su aporte referente a las conclusiones en este tema? Bueno, conclusiones e invitaciones quisiera darle a toda la audiencia y es, uno, eso es una herramienta, ¿cierto? Como herramienta me sirve para que me haga lo que yo quiero que haga, entonces no desplaza el pensamiento humano. 2, es que la inteligencia artificial no va a solventar, digamos, el criterio, ¿cierto? El criterio es algo que es netamente nuestro, que como decía el profe Wilber, él encontraba errores en la inteligencia artificial y hay veces
como humanos nos adormecemos gracias a las facilidades que nos está implementando el mundo. Eso que nos pone un reto, y ahí voy a un punto 3, y es a seguir estudiando y a forjarnos más, porque a la final la inteligencia artificial necesita a alguien que la interprete, que la contextualice y que haga proyectos y estrategias, porque es que una inteligencia artificial no te va a hacer, digamos, una estrategia para implementar con personas que viven, que sienten, que hablan, que interaccionan, que se mueven en el espacio, simplemente te arroja una información. Para eso necesita una persona para implementar estrategias más allá de un dato, de una mención. Entonces es como la invitación a que de pronto no vivan a través de la herramienta, sino que la herramienta viva a través de ustedes. Es decir, usted decide, usted relaciona, usted la matiza, porque simplemente es algo más, es un accesorio más. Y que nos quitemos de pronto esas perezas que nos da el tener que conocer sobre otras vainas del mundo, porque realmente es un reto igualarme también a la inteligencia artificial. Es que me obliga a conocer más, me obliga a actualizarme, obliga a relacionarme más para ser, digamos, un ser más, un ciudadano más pertinente a nivel tecnológico, a nivel global, porque realmente esto también nos está atravesando a nivel mundo. Agradecimientos al canal Cable Plus Televisión por la producción de este programa, a la Red Oriente TV por la transmisión, por supuesto, de estos contenidos que producimos con tanto cariño desde la Universidad Católica de Oriente, a todos ustedes por acompañarnos cada 8 días en este espacio que pretende contextualizarles y presentarles diferentes temáticas de interés. Agradecimiento al profe Jesús David por su moderación, al profe Wilber, al profe Daniel por habernos contado acerca de este tema, y a todos ustedes invitarlos para que no se desconecten de Diálogos de Frontera y para que nos acompañen dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.